Muy bien, gracias por continuar con nosotros en esta mañana de día viernes, previo a la Semana Santa. Y estamos hablando de aquellas consideraciones que usted debe tomar en cuenta antes de este periodo en temas de salud. El doctor Emilio Salazar, cirujano general e intensivista, nuestro invitado. Las infecciones estomacales, problemas estomacales, intoxicaciones y todo, naturalmente, son otro de los temas a evaluar muy bien y ver qué es lo que estamos comiendo, de dónde lo estamos comprando, cómo lo están manipulando e incluso cómo estamos manipulándolo nosotros mismos también, doctor. Claro, las infecciones gastrointestinales es un problema siempre. Siempre a lo largo del año tenemos pues la incidencia de infecciones gastrointestinales. De hecho, a estas alturas del año ha habido un incremento en la incidencia de infecciones gastrointestinales en lo que tenemos en nuestro país. Pero debemos tener una precaución adicional en este periodo vacacional porque nos desplazamos a distintos sitios turísticos o familiares y cambiamos nuestra rutina de alimentación. Es muy importante que verifiquemos qué es lo que estamos ingiriendo, que revisemos la comida. Primero, que si el lugar donde vamos a comer cumple las higienes necesarias, las medidas prácticas de higiene para evitar la transmisión de estas enfermedades, porque recordemos que todos los virus, bacterias se transmiten por la contaminación fecal oral, es decir, que por una ruptura en la higiene contaminamos con contenido fecal nuestros alimentos. Y esto tiene que ver desde el transporte, la manipulación de los alimentos, la preparación, la conservación en el tiempo de la calidad de este alimento. Y particularmente los mariscos. Recordemos que tenemos que verificar que tenga buen olor, buena apariencia, buen sabor, que si tiene un sabor anormal, extraño o diferente, eso le puede estar alertando a nuestro cuerpo que hay bacterias que se han desarrollado en ese alimento. Y incluso con el calor, con las temperaturas altas, la población de bacterias tiene una mayor facilidad de reproducirse en nuestros alimentos. Esto quiere decir que, por ejemplo, si un arroz pudo haber estado bien preparado, haber cumplido todas las medidas higiénicas, pero si el arroz pasó mucho tiempo desde que se preparó y no mantuvo la temperatura adecuada, fácilmente las bacterias pueden multiplicarse y cuando la persona lo ingiere, lo que está ingiriendo es un caldo de cultivo que al llegar al estómago desencadena desde una infección gastrointestinal a una intoxicación alimentaria que puede ser ya una situación más delicada, comprometedora de la vida. Y por eso tenemos que tener unas recomendaciones de ir preparados para que poder enfrentar una situación de esta, para poder darle suero oral a una persona y trasladarlo a recibir una atención médica en caso de que presente una intoxicación alimentaria, que tiene una característica que es súbita. Usted ingirió sus alimentos y en cuestión de horas usted va a empezar con una diarrea que no se detiene, dolor de estómago probablemente, náuseas, vómitos. Probablemente vómito. Exacto, y usted va a recordar el antecedente, porque he tenido muchas personas, lamentablemente, pues en otros años que llegan y me dicen, sí, yo recuerdo plenamente que fui a este restaurante y aunque era un restaurante pues de buena apariencia, sentí que el marisco tenía mal sabor, pero me lo comí. Y 2 horas después empecé toda la sintomatología y acá estoy con este problema de deshidratación, de diarrea. Es una aparición un tanto súbita y puede deshidratar a una persona en cuestión de minutos o horas y pone en riesgo la vida. No, incluso, doctor, y aquí tenemos que hablar un poco más en detalle de cada situación. Para el caso, pollo, es frecuente, todos comemos pollo, pero el mal manejo del pollo o el prepararlo y no cocinarlo bien, que todavía quede con algunas partes crudas, y esto es evidente en los pliegues pegados a los huesos y todo ello, puede llevar a consecuencias bastante fatales. El no limpiar las legumbres, las verduras bien, y se ve en muchos casos, me imagino que la curva se incrementa cuando tenemos estos periodos, en el caso de la salmonela. Sí, hay que tener esta precaución sobre todo con la salmonela, porque la salmonela es una bacteria
que está en condiciones normales en el pollo y en algunas verduras puede estar. Si usted verifica la comida de sus niños, por ejemplo, que no está bien cocido, que hay partes del pollo que no están cocidas. Que todavía están rojas. Exacto. Tiene que verificar que haya un buen cocimiento de sus alimentos porque allí está autoinoculando la salmonela. Y la salmonela pues da una fiebre tifoidea, una infección que es bien complicada, difícil de tratar, que puede tener unas complicaciones muy peligrosas para la salud y vale más poder prevenir a través de asegurarnos de una adecuada ingesta de los alimentos que estén plenamente cocidos a una temperatura que estén calientes y en condiciones ideales que estén preparados recientemente, pero muchas veces ha pasado mucho tiempo o incluso puede ser que del día anterior y aunque lo hayan refrigerado, pues ahí se cambian las condiciones de calidad, de temperatura y eso es lo que lleva a la contaminación de virus, bacterias de estos alimentos y puede ser complicado para nuestra salud. Muy bien. De ahí, ¿qué es médicamente hablando más difícil de controlar, doctor? Me imagino que una tifoidea es mucho más tratamiento que una intoxicación que puede pasar tal vez en horas. Depende de la gravedad de la enfermedad, porque para cualquier enfermedad puede haber una forma leve y haber una forma severa. Realmente en las formas severas ambas son bien difíciles de tratar, tanto la intoxicación alimentaria como la fiebre tifoidea. Por eso es importante tener un buen diagnóstico para iniciar el tratamiento adecuado. Pero la fiebre tifoidea, por ejemplo, puede dar complicaciones incluso hasta 3 semanas después. Wow. Puede haber casos, yo recuerdo un paciente hace unos 3 años, había venido de Australia, había ingerido algunos alimentos acá y se había quedado más tiempo del necesario porque llegó con una infección, con una fiebre de más de 3 semanas de evolución. Ups. Y había tenido diarrea, pero no tenía mayores síntomas. Las plaquetas estaban bajas, los glóbulos blancos estaban bajos y la fiebre no cedía. Al finalizar todos los estudios se logró diagnosticar que lo que tenía era una infección por salmonela y esta le había ido a afectar la médula ósea, es decir, es una bacteria que pareciera que solo es gastrointestinal, pero puede afectar diferentes órganos como la médula ósea, puede haber infecciones de salmonela que pueden ocasionar incluso una complicación poco frecuente pero temida en la que la salmonela perfora el intestino alrededor de 2 o 3 semanas después. ¿Perforado? Sí. Como la salmonela se aloja allí en el intestino, hay una porción que al inflamarse tanto la rompe y esto ocurre después de unas 3 semanas de estar con esta fiebre tifoidea. Y el paciente llega con un dolor abdominal, al inicio pareciera otra causa quirúrgica, podría pensar hasta en una apendicitis, pero al recopilar toda la historia es una persona que tuvo ya hace 2 semanas diarrea, fiebre, náuseas, vómitos y que ahora está con dolor abdominal por más de 2 semanas. Y al hacer los estudios, ultrasonido, TAC, etcétera, demostramos que hay una perforación que lo puede llevar incluso hasta una sala de operación. Sí. Ahora, ¿cómo se recupera de una perforación por salmonela del intestino? Bueno, requiere una intervención quirúrgica. Hay que sellar. Exacto, en la que se repara la perforación dependiendo de la contaminación, porque al haber una perforación intestinal, está saliendo ahí. Hay una gran contaminación, se tiene que lavar, probablemente requiera una reintervención, es decir, que vuelva a quirófano, dependiendo de las condiciones que tenga, puede incluso requerir cuidados intensivos, antibióticos por muchos días. Y pues la mayoría de los casos se pueden recuperar, pero sí es un periodo largo que requiere intervenciones quirúrgicas, requiere tratamiento en cuidados intensivos y requiere un periodo amplio de incapacidad o rehabilitación después de una situación de esta naturaleza. Muy bien. Unas cuantas preguntas así muy rápidas de mitos y realidades, doctor. ¿Mitos o realidades? Usted me dice qué es lo que, a lo que más apunta. ¿Un cóctel de conchas es un cóctel de bacterias siempre? No necesariamente. Pero... Bueno, sí tiene bacterias, pero recuerde que por eso nadie se come un cóctel de concha sin limón. Entonces, cuando usted le aplica el limón, es como que su cuerpo le pide un método como para eliminar las bacterias y usted logra eliminarlas a través del limón. Luego tenemos la segunda barrera,
que es el jugo gástrico. Al entrar eso al estómago, pues el jugo gástrico se encarga de eliminar la mayoría de las bacterias. El detalle es que hay unas bacterias que son capaces de resistir todo esto. El limón y los jugos gástricos. Exacto. ¿Esas son? Como el Clostridium, como la Salmonella. Entonces, cuando ese cóctel lleva estas bacterias que no las logra eliminar, ahí es donde sobreviene una infección, porque son bacterias resistentes a estas condiciones y pues usted se enferma, adquiere la infección y desarrolla los síntomas. Mito o realidad. Contra un cóctel de conchas, para no tener mayor efecto, el limón, la sal, el picante, lo más que pueda, y una bebida alcohólica fuerte para que vayan muerto todo el animalero que pudiese ir en un cóctel. ¿Ah? Es un mito. Es mito. Realmente estamos rodeados de bacterias, pero hay una diferencia. Hay unas bacterias que, digamos, son parte de la flora y otras que no son patógenas. Entonces, siempre hay bacterias. El problema es cuando está contaminado con bacterias que nos producen enfermedades. ¿Es más limpio ostras que comer conchas? Es igual. Es igual. La misma población bacteriana. La misma población, aunque unas están en lodo y otras están en piedras. Unas están con corriente y las otras están más estáticas, de acuerdo a lo que algunos dicen. Pero para efectos prácticos, digamos que siempre hay una contaminación bacteriana equivalente. Muy bien. ¿Tiene usted un cuadro clínico así duro de diarreas? Y lo que muchas abuelitas y personas dicen es, no, mira, deja que salga, deja que todo ocurra, pero hay otros que dicen, no, me voy a tomar algo ya para tapar porque no soporto esto. Es un mito, depende de la edad. Ajá. En niños no se utilizan antidiarreicos porque un niño es de menor tamaño y, bueno, en una diarrea lo que mata es la deshidratación. Es la pérdida de líquido electrolito. Entonces, un niño, usted le da un antidiarreico, lo tapa, pero el proceso continúa, se deshidrata y pues lo pone en riesgo. Por eso no se usa antidiarreicos en niños. El niño no le va a lograr avisar que las condiciones están malas. En el adulto puede ser utilizado en algunos casos los antidiarreicos porque usted puede percibir, puede detectar de alguna forma más fácil que en un niño que hay una complicación y ayuda a controlar la pérdida de líquido. Pero en sí no es que cuando haya diarrea usted está sacando lo sucio, las bacterias, sino que lo que está eliminando son líquidos electrolitos y esto lleva a la deshidratación. Entonces el control de la diarrea es muy importante en los adultos porque usted logra detener la pérdida de líquidos y a la par usted lo está rehidratando, ya sea vía oral o vía intravenosa. Es parte del tratamiento. Tenemos que hacer la segunda pausa comercial, vamos a hacerla en este momento. Regresamos en aproximadamente 2 minutos. Siga con nosotros. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El doctor Emilio Salazar, cirujano general e intensivista, nuestro invitado esta mañana de día viernes. Por cierto, las recomendaciones las escuchamos todos los años en esta época para cada periodo que haya feriados, asuetos, vacaciones. Y lo que nos dicen tanto los médicos como los cuerpos de socorro es, mire, ande cerca su botiquín. Y el doctor precisamente ha traído un botiquín y para que no ande buscando de esos maletines bonitos con cierre y hasta con clave que dicen botiquín y tienen la cruz así, una hielera. ¿Para qué vamos a tener que hacer algo más? Sí, por supuesto. Vamos de vacaciones, vamos a la playa y de entre tantas cosas que tenemos que revisar, hay algunos elementos que pueden ser bien necesarios para todas las personas para poder brindar unos primeros auxilios mientras llega la ayuda o mientras usted se desplaza al lugar donde va a recibir la atención médica. Y he diseñado un botiquín pensando en qué necesitaría yo. Es lo más sencillo, lo más necesario. No es que usted va a hacer una inversión alta y... wow, pero tenemos un problema. Me equivoqué de botiquín. Traje las 6, traje aquí. No. Ok, el six-pack. Mire. Muy bien. Al menos un esparadrapo. Un esparadrapo. Usted tiene que tener un esparadrapo y pensar, ¿y para qué me puede servir un esparadrapo? En algunos lugares todo lo reparamos con esparadrapo. Pero le puede servir en caso de que usted presente un raspón, una herida pequeña, porque usted va a andar también gasas de estas cuadraditas blancas. Si, por ejemplo, un niño o un adulto tiene una herida, un raspón, se cayó en la playa, usted pues lo cubre y con el esparadrapo lo va a poder cubrir
Y entonces ahí también necesita por lo menos andar una tijera. Una tijera para poder cortar el espadrapo y cubrir esta herida. No tan especializada como la suya, pero... No. O una tijera. De la tijera, de las de kinder que no tienen punta. Exactamente. Y también es necesario andar una pinza. El cipote no le hizo caso y se fue y se metió donde estaba el cactus y tiene espinas. Con una pinza usted puede extraer alguna pinza, excepto que sea, por ejemplo, una picadura de abeja o una picadura de abeja. Por ejemplo, si lo pica la abeja, recuerde que la abeja pica una vez y deja parte de su abdomen y muere. Pero el aguijón tiene como una capa muscular y tiene todavía veneno la abeja. Entonces, si usted lo aprieta con la pinza, le inocula el veneno. Entonces, no, lo que hace con la picadura de abeja es que es como que usted lo raspe. Digamos que aquí está la picadura, usted hace como a extraerlo, pero raspado o con una tarjeta de débito. Pero no apretarlo. Pero no presionarlo para que todo el resto del veneno se vaya para adentro. Es diferente con la avispa, porque la avispa le puede picar muchas veces y no deja la bolsita con el veneno. Esas sí las puede extraer. También, pues, para los niños, pues, una curita le puede servir. Venda de gasa, en alguna situación usted puede vendar una herida que sea más grande y ya con eso pues usted se dirige hacia el hospital. También para las heridas es necesario o raspones andar suero salino normal, solución salina normal, porque siempre decimos, bueno, si se quemó, lávelo con agua, siempre, o si tiene una herida, lávela. Y si no hay más, pues con agua de chorro usted lo lava, pero también si usted puede andar ahí preparado con una solución salina normal, usted va a la farmacia y dice, regáleme 1 litro de solución salina normal, y ya con eso tiene para poder lavar una herida, una quemadura o incluso el ojo. Alguien le entró un cuerpo extraño en el ojo, es decir, el ojo no lo ande tocando, pero digamos que de pronto llega el niño, mire, me entró algo en el ojo y me duele y tengo rojo el ojo, pues con esto le puede hacer como un lavadito en el ojo y luego pues se va al hospital. Y también jabón, ¿verdad? Hay una herida, un raspón, usted puede aplicar jabón y agua, luego lo cubre y luego se va al hospital más cercano. También le puede servir gasitas de algodón y andar algunos sobres de rehidratación oral. Nadie va a la playa pensando o a quedarse en un hotel pensando en que le va a dar diarrea. Pero puede darse. Y ahí usted ya va preparado. Con el elemental. Exacto. Ahora, y gana tiempo. No veo que lleve alcohol. Y me refiero a alcohol de 90 grados para curar heridas o algo por el estilo. No. Sí llevo alcohol en gasitas. Ok. Pero las heridas no se les aplica ni alcohol ni agua oxigenada, porque eso lo va a quemar más, le va a hacer más daño a la piel. Entonces no... ¿Cómo cambian las cosas? ¿Verdad? Porque hace muchos años, no, hombre, ponerle alcohol ahí con un algodón y ya se va a curar. Mertiolato. No, mertiolato. Que ya no hay, creo yo. ¿verdad? Sí hay. Sí ocupamos todavía el azul de metileno, el mertiolato, pero para otras cosas. Y el alcohol no, ni el agua oxigenada, porque le va a producir un mayor daño a los tejidos. Por eso, solución salina normal. Ahora, cualquiera diría, el doctor se le ha olvidado la acetaminofén, las Alka-Seltzer, las Alandrios y todo lo demás por cualquier... Ahí están. Bueno, es que no terminamos de ver todo. No, pero está bien. Ahí está, acetaminofén. No, y gracias por recordarlo. No la saqué las tabletas, pero sí, usted tiene que llevarse, ¿por qué no?, unas tabletas de acetaminofén o un jarabe de acetaminofén. Usted se quedó ahí en la playa, su niño tiene fiebre, son las 1 de la madrugada, a lo mejor no es una emergencia que requiere que usted salga corriendo al hospital, pero tiene que controlar la fiebre. Entonces, pues lleva su jarabe de acetaminofén, sus tabletas. Ahora, salandrios y todo eso es controversial, porque si hay un dolor abdominal en la medicina, el dolor abdominal nos avisa de la gravedad de un paciente. Y con esto lo que va a hacer es enmascararlo. Exacto, exacto. Okay. Y se puede perder tiempo valioso. Sí, en el efecto de la medicina que le calmó y después va a volver peor y ya va a ser detonante. Exacto. Ahora, ¿es recomendable llevar algún antihistamínico, por no decir las marcas? Sí, necesitamos, una alergia puede ocurrir, ya sea por contacto con el polvo, por contacto con alguna planta, le picó una hormiga, un animal, un insecto, una abeja, una avispa, y son medicamentos que debemos incluir de rescate. No
estamos promoviendo automedicación, sino un manejo inicial en lo que usted llega al hospital. Y cabal, la lista está bastante completa. Acetaminofén en tabletas y en jarabe para niños, el antihistamínico y sales de rehidratación oral. Unos sobrecitos, no le ocupa mucho espacio, usted tiene los sobrecitos, el niño tiene diarrea, usted en 1 litro de agua diluye un sobre y le empieza a dar por sorbos al niño, porque lo que complica una diarrea, sea rotavirus, tifoidea, shigella, campylobacter, es la deshidratación. Usted lo hidrata por sorbo, porque si le da bastante, el niño va a vomitar. Exacto. Y esto no es para que se quede allí, sino que para que usted se organice y lo antes posible, pues pueda estar frente a su médico y el niño pueda recibir un tratamiento adecuado. Pero la deshidratación en minutos, horas, en horas que usted se atrase, el niño ya está más grave. Y eso pues no es lo que deseamos para nuestros amigos. Queremos que lo empiecen a hidratar, usted se organiza y ya llega al hospital y el niño a lo mejor no llega tan deshidratado. Exacto. Doctor, no hemos hablado, lo vamos a hablar en lo que nos quede en la última pausa, pero hay zancudos. Entonces el dengue anda ahí flotando en el ambiente y no sería nada extraño que tuviéramos también un incremento de casos después de este periodo, sobre todo para quienes van a estar cerca de esteros o algunos lugares donde no vigilan mucho el agua depositada. Pero a la pregunta que quiero llevar es, ¿usted recomienda estos repelentes en los que uno prácticamente se echa en el cuerpo? Porque hace muchos años, y le estoy hablando de décadas, yo no sé si usted lo vivió, bueno, usted es muy joven, pero lo que nos decían es, tomate tiamina y de tantos miligramos y eso va a impedir, y era cierto, olía uno raro, pero el volado también hacía que se alejaran los zancudos. Sí, recordemos que el dengue es un enemigo que ahí está. Y la tiamina, en efecto, es en adultos, una tableta diaria, es un repelente, es un medicamento que si usted lo toma, le produce pues que el zancudo deteste su olor y no lo pique. Pero la situación actual del dengue, a pesar de que estamos en una zona de éxito, y le comento por qué, porque apenas si comparamos con el año pasado, a estas alturas teníamos 36 casos confirmados. Eso teníamos el año pasado. Hoy tenemos 8 casos confirmados de dengue y 8 ingresos hospitalarios, apenas 8. Pero lo más importante que nos da alegría, pues, desde la parte médica, es que no tenemos decesos. No hay mortalidad por dengue a estas alturas. Gracias a la fortaleza de nuestro sistema de salud, a la fumigación, a la abatización que vemos pues a diario, vemos gente que anda fumigando, abatizando, pero principalmente a nuestra participación como ciudadanos en la eliminación de los criados de zancudos. Pero en estas vacaciones no podemos olvidar que hay zancudos. Aparte de la tiamina, en adultos no olvide por favor su repelente de zancudos y no olvide, si va a un lugar, un manglar, zonas donde hay muchos zancudos, utilicen lo posible, porque sabemos que vamos a la playa, ropa larga, ropa que le cubra todo el cuerpo. Cubra, idealmente en estas condiciones, no utilice ropa muy llamativa de colores y protéjase. Y si tiene síntomas de dengue, fiebre, dolor de cabeza, dolor de hueso, no se quede en casa, busque atención médica oportuna. Exactamente. Muy bien, vamos a ir a la última pausa comercial, regresamos en aproximadamente 1 minuto. Le invitamos a que siga con nosotros.